Y como todas las semanas estamos en el bloque Fronteras de la Comunicación con el académico de la Universidad Católica y dedicado a estudiar nuevas tecnologías táctiles y redes sociales, Eduardo Arriagada. En esta ocasión vamos a conversar sobre cómo influyen las redes sociales en las emergencias, particularmente a través del temido rumor, ¿no es verdad? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bueno, qué gusto. El rumor es una de las consecuencias de las tragedias y ha estado siempre. Como consecuencia del ser humano, ¿no? El rumor. Sí, somos copuchentos, un poco la razón de ser de los medios de comunicación es que nos interesa lo que le pasa al otro. Cierto. Y en las tragedias pasan esto, pasa siempre así. Si te recuerda el 2001, varios años hubo videos, fotografías que mostraban todo tipo de complot. Después el 2011 me acuerdo que huechuraba la radio, me acuerdo que decía que había habido... que estaban siendo atacados los condominios y uno se los cree. Y de hecho los medios de comunicación, esta semana el caso más fuerte fue el caso del container. El container cerrado que con un grupo de mujeres se había ido por el río, en el fondo. Y son cosas verosímiles. Entonces, el drama es cuánto las redes tienen que ver con esto. Así es como la discusión. Esta semana como que el tema agarró mucha fuerza porque los rumores tuvieron mucha fuerza. De hecho, incluso llegó a ser portada del diario La Última Noticia el concepto de ciertos rumores que estaban dando vuelta. Y el diario mismo hablaba de las redes sociales como causante de esto. Y yo creo que ahí está la portada del diario. En fondo te habla historias truchas en las redes sociales. Pero, ¿por qué? Yo creo que lo importante es que la audiencia mire críticamente esto y vea hasta qué punto son las redes sociales. Así siempre nosotros tratamos de culpar a alguien. Al sillón, ¿verdad? Sí. Y al final, si uno se fija, aquí los que estamos mintiendo somos nosotros mismos. O sea, lo que pasa, creo yo, es que antiguamente yo le contaba la copucha a ti, bueno, aquí estamos en la tele, pero sí, en la vida fuera de la tele yo te contaba la copucha a ti y a ti, que era mi red. Ahora en Twitter se la puedo contar la misma copucha a 30.000 personas. Sí, entonces, no, sí, yo creo que tiene que ver con que el megáfono es más grande, ¿no? Tenemos más facilidad, los copuchentos del mundo, tenemos más facilidad para llegar a gente. Tenemos una ventaja de velocidad, esa velocidad es importante porque podemos llegar a mucha gente antes de que esta gente esté bien preparada por la ayuda de los medios contextualizados, etc. También tenemos otra cosa que es muy interesante. Estuve analizando un poco el origen de todos estos rumores y en todos aparece un primo. Es muy divertido, en casi todos los mails aparece un primo. Entonces, tú antes contabas mi primo, yo me acuerdo de la rubia de Kennedy, siempre había alguien que había conocido el personaje a través de, no, si yo conocí a alguien que le pasó. No es mi hermano, pero tampoco era un desconocido, es como al medio, ¿no? El primo. Y eso le da como una credibilidad muy grande. Y hoy día en las redes sociales tú cortáis y pegáis y el primo tuyo pasa a ser mi primo. Sí, claro. Entonces, y así, a mi red tiene mucho más fuerza porque ya es mi primo, claro. Es de la familia, entonces... Ahí hay un tema también, que esto está publicado, es grabado, entonces yo creo que hay cosas que facilitan. Pero por otro lado, en favor de las redes, y ahí también el desafío de los medios de comunicación, es que las redes permiten también ver de dónde sale este rumor. Y yo creo que ha habido poco trabajo en los medios de seguir la historia para atrás. Y no cuesta nada en una red social. En estos casos casi todos nacen en WhatsApp, en Facebook. Todos los casos famosos nacen en Santiago, no nacen en el norte. Nacen de gente de Santiago que conoce gente del norte, un primo, el primo del norte. Entonces, nadie del norte escribió. Entonces, en realidad, no es muy difícil hoy. Antes sí era difícil saber hasta qué punto era real el dato. Había que ir y comprobarlo. Claro, pero para todo eso, Eduardo, para darse el trabajo de mirar para atrás, para darse el trabajo de ver que casualmente todo esto empezó en Santiago en vez de en la zona afectada, todo eso presupone que uno tiene pensamiento crítico y ganas de dejar de simplemente ser uno más de los que repite, digamos, del retuiteador que todos tenemos dentro. Yo creo que lamentablemente a la gente le gusta las tragedias. Hay una cosa de ser fuente y de que hayan muerto, este tema de la guerra a los muertos. También tiene que ver, yo creo, con una limitación del trabajo en los medios. Los medios, ayer en Twitter un tuitero de Estados Unidos decía: periodismo no es dar datos, es dar datos contextualizados con sentido. Cuando empezamos a dar datos así en el aire, empezamos tirando la cifra de los muertos. Entonces cuando decimos, no, son 7 muertos al principio, y viendo la tragedia era obvio que no eran 7 muertos. Salen bomberos diciendo que son 100 muertos. Y salen al tiro todo el mundo desmintiendo, ¿cómo van a ser 100 muertos? Sí, en realidad 100 muertos era bastante... viendo la tragedia, la cantidad de aludes que habían habido, sí, en Antofagasta, en un solo alude hace unos años hubo 100 muertos. No era raro pensar que en este caso pasara algo parecido. Entonces, también este tema de los datos aislados crean una desinformación
el tipo que está en el norte se siente desinformado cuando ve los medios de Santiago y dice, esta gente no se ha dado cuenta de lo grave que fue esto, claro. Y empieza a creerse toda cosa que aparece alrededor. Entonces empieza el cuento de está llena la morgue, ¿y para qué van a guardar? Como, es decir, ¿cuál es el sentido? Claro, ¿cuál es el sentido? Mucha gente, lo conversamos fuera del aire y quizás vale la pena tener esta reflexión en voz alta, digamos, para los telespectadores. Gente que decía, ¿no?, que hay X cantidad de muertos, mucho más de los informados. A ver, pero pensemos, en vez de repetir simplemente eso, pensemos, ¿por qué podría el gobierno querer tener a los muertos escondidos? ¿Con qué objeto? ¿Y por qué los medios de comunicación estarían apoyando en esa labor del gobierno? ¿Cuáles esas teorías de complot que en realidad si uno lo piensa y le da dos vueltas, dice, en realidad, tienes razón. Si son muertos no van a resucitar, y si no van a resucitar, ¿qué sacan con diferir la información? No tiene sentido. Entonces lo más probable es que sea mentira. Yo creo que por eso uno tiene que, por un lado, evidentemente los medios tienen que hacer la pega, tienen que informar, tienen que tratar de dar información con sentido y no bombardear de datitos aislados que generan nuestra incertidumbre. Yo creo que hacen que la gente empiece a creer en cosas raras. Y por otro lado, ser más críticos con las redes. Es decir, uno no tiene que leer estos medios con la serie, como si estuvieran chequeadas las cosas, sino que son conversaciones, igual que las conversaciones que uno ha tenido siempre en la oficina, en el trabajo, con los amigos. Y uno, es un dato como para que uno tiene que ver qué realidad tiene esto. Pero mucha gente repite con la misma autoridad lo que leyó en el New York Times o lo que escuchó en CNN Chile, que nosotros damos información que chequeamos, digamos, versus lo que escuchó de la amiga en el turno del colegio, para ir a buscar a los niños. Y lo repite con el mismo volumen. Es que ahí está el drama que tenemos hoy día, porque si tú piensas en esta crisis de instituciones que se habla tanto, que es real cuando uno lo ve en la encuesta, en general, no solamente la Bachelet tiene problemas, todas las instituciones hoy día tienen problemas y los medios de comunicación también son instituciones. Al haber una crisis importante en las instituciones, ¿qué tiene más fuerza? Es la gente que tú conoces. Entonces, el que tú conoces, tus amigos cercanos, tienen mucha fuerza. Y si ese amigo cercano te dice a ti que tiene un primo que está en el norte y que está viendo esto, en serio, entonces, compadre, y te lo dice, pucha, y te lo están mirando a los ojos y te dice esto, en fondo, tú crees eso. Y el problema es que el primo no existe. Si el primo es cut and paste y son primos que se van, yo me voy pasando el primo por distintos lados. Entonces, yo creo que señales que uno tiene que fijarse, ver de dónde sale el tuit, en el fondo. Se habla de un primo, no, es que yo conozco. En el fondo, salvo, el único que puede tuitear algo es el tipo que de verdad está es testigo. Y yo creo que son cosas que uno debiera hacer, por lo menos antes de retuitear y darle validez a esto. Y no solamente quizás el comentario, bueno, lo estamos hablando a propósito de la tragedia, pero en general lo podemos hacer extensivo. El pensamiento crítico y permitirse dudar es un sano ejercicio siempre y en todo orden de cosas. Muchas gracias, Eduardo, y hasta la próxima. Chao.